a que arreglen esto. ¿No ves que hay resultados del CIMSE? ¿Te acuerdas que el ministro de Educación nos lo adelantó aquí en el Ciudadano ADN? Y es más, se comprometió a que el próximo año también se iban a entregar a principios de marzo, ojalá, para poder extender esto como una costumbre, para que tanto los docentes como las comunidades escolares pudieran trabajar en base a aquello. Una hoja de ruta, sirven toda esa información. Sí, pues, efectivamente. Se publicaron. Están en ADN.cl ya. A ver, esto se aplicó, recordemos, a los alumnos de cuarto y sexto básico y de segundo medio durante los meses de octubre y noviembre del 2024. A ver, aquí las autoridades obviamente relevan lo que nos decía el ministro, que contar con información temprana permite focalizar esfuerzos en los distintos ámbitos que se requieren. De hecho, tú puedes ingresar a www.agenciaeducación.cl y ver cómo le fue a tu colegio en particular. No sé si quiero mirar. A ver, dice que el sitio nos manda una página, uno puede elegir un perfil, si es que uno es profesor, director, apoderado o estudiante. Ah, qué bueno eso. Claro. Ahora hay que ver, seguramente con estos resultados después viene toda la decantación y la organización de aquello para tener ciertas tendencias, ¿no? Bueno, para sostener algunas tendencias de cómo se fue a nivel general, a nivel global. Claro, hay algunos, de hecho, especialistas que ya están haciendo algún tipo de evaluación y, por ejemplo, se destaca, dice que el cuarto básico tiene máximos históricos en lectura y en matemáticas. Cuarto básico, bien, ¿eh? ¿Será porque efectivamente también la educación inicial es tan importante como lo mencionábamos el otro día con la subsecretaria? Bueno, vamos a hacer un análisis un poco de estas cifras que ya se han dado a conocer y de cómo podemos mirar además la aplicación de estos instrumentos con alguien que ha participado muchas veces en la creación de los mismos, que es el director de MIDE UC, Jorge Mansi, que está con nosotros. ¿Cómo estás, Jorge? Buen día. Hola, Jorge. Muy buenos días. Muy buenos días, mucho gusto. Jorge, bueno, desde tempranito han estado en la actividad precisamente con las autoridades dando cuenta de estos resultados. ¿Cuál es el primer balance que ustedes hacen? Aquí estamos. Bueno, el balance yo diría que es en lo general positivo. A ver, nosotros experimentamos una interrupción de las mediciones y una disrupción a la vida social en general, ¿no es cierto?, con la pandemia, que en todas partes del mundo significó una caída en los aprendizajes. Y hoy día teníamos la presentación de los terceros resultados después de la pandemia, porque se publicaron resultados para el año 22, para el año 23 y ahora el 24. Y era muy importante saber si nuestro sistema escolar tenía capacidad para recuperarse. Porque eso es importante, o sea que el hoyo en que caímos, digamos, durante la pandemia, pudiéramos recuperarlo. Y la buena noticia es que sí. Tanto en cuarto básico como en segundo medio, que son los dos niveles en que se reportan resultados del año 22, 23 y 24, se observan mejoramientos que se sostienen. Es decir, lo que hoy día estamos observando es al menos igual, en realidad es en todos los casos mejor, pero no necesariamente sustantivamente mejor que el año pasado, pero acumulado en estos 3 años, los resultados son todos significativos y positivos. Así que muy buena noticia para el sistema escolar, y diría yo que lo otro importante es que en general el panorama de los resultados de cuarto básico son muy buenos, porque no solamente superamos donde estábamos antes de la pandemia, sino que ahí es donde se observan resultados históricos. Esto quiere decir el puntaje promedio de observado este año en matemática y lenguaje es el más alto de toda la serie, que se inicia el año 99 para cuarto básico, ¿ya? Y en el caso de segundo medio no es tan así. Aquí estamos hablando de resultados que están más bien parecidos a los que teníamos hace unos 15 años atrás. Pero aún así, también en segundo medio se recuperó respecto de lo que estábamos observando justo después de la pandemia. Eso como una síntesis. Bueno, tal vez lo otro que vale la pena también destacar importantemente es que las brechas socioeconómicas, que son tan preocupantes en nuestro país, también se siguen acortando, ¿eh? Que es algo que todos aspiramos a que ocurra y que ojalá sostenidamente. También en eso tenemos buenas noticias. Son varios matices, Jorge, lo que usted menciona, varias capas, ¿no? Varias aristas a partir de estos resultados. Y en términos quizás más generales, ¿no? ¿Por qué podríamos explicarnos estos mismos resultados cuando usted bien dice son los terceros después de la pandemia? Y la pandemia evidentemente genera una grieta en todo y en la educación también, ¿no? ¿Podríamos ya como aventurar de que estamos dando esta vuelta de rueda?
O sea, los sistemas educativos son complejos, ¿no es cierto? Requieren movilizar muchas capacidades, requieren infraestructura, requieren, por supuesto, personal calificado, especialmente los docentes, los directivos, los directivos técnicos, los sostenedores y toda la institucionalidad. Chile tiene eso, ha estado haciendo esfuerzos sistemáticos por tratar de ir mejorando en todos esos planos. Nosotros en Chile somos muy críticos respecto de lo que tenemos como calidad educativa, pero hay que decir que Chile ha sido un país que tiene políticas educativas más o menos sostenidas y que han ido dando resultados, y eso se muestra en estudios internacionales donde, al menos en comparación con nuestra región, estamos como un país que tiene los más altos resultados, y lo importante era ver si éramos capaces de recuperarnos de la caída, ¿no es cierto? Y eso ha ocurrido. Seguramente es difícil poner en este momento, con los resultados que están publicados, una identificación clara sobre cuál es la causa específica de por qué lo hicimos, pero ha habido justamente una preocupación en todos los niveles por concentrar la atención de estos últimos años en recuperar el nivel de aprendizaje que tenían los chicos, al menos a los niveles prepandemia, y en eso estamos. Es una buena noticia. Estamos conversando con Jorge Mansi, el director de MIDE-UC, a propósito del resultado de CIMSE que se acaba de entregar esta mañana. Jorge, y dentro de los primeros adelantos también que entrega la Agencia de Educación, da cuenta que en sexto básico, tal vez donde se presentan desafíos importantes, y particularmente en el tema de las matemáticas, uno entiende que si va mejorando en el cuarto básico, espera que haya un resultado en cadena en los próximos años y que entonces vaya mejorando luego en sexto y en segundo medio, que son los otros cursos donde se miden, ¿o no? Absolutamente. Yo también creo que es algo que el sentido común a uno le hace pensar que si las cosas mejoran en un nivel, porque también no mejoran en el otro. Y efectivamente en sexto básico, hay que decir, la historia de sexto básico es más corta, porque partió del año 2013, mientras que cuarto básico y segundo medio viene desde los años 90, ¿ya? En sexto básico se observó una mayor, digámoslo así, o estabilidad o leve caída de resultados, pero hay un problema. Nosotros no tenemos mediciones de sexto básico después de la pandemia. Esta es la primera vez que tenemos mediciones en sexto básico. O sea, no tenemos el 2022 y 2023 como para saber si allí también se produjo o no una recuperación. Tenemos entonces como punto de referencia solamente el 2018 hacia atrás. Así que en ese sentido, sexto básico es menos interpretable, menos fácil de decir qué es lo que ha estado pasando. Lo que sí podemos decir con seguridad es que, a propósito de esta comparación entre los niveles, uno puede decir lo que se ha comunicado hoy día respecto de cuarto básico es ampliamente positivo. Lo que estamos conociendo respecto de sexto, pero diría yo también en segundo medio, no lo es tanto, y está mostrando un cierto estancamiento. Y tenemos que preocuparnos porque poner un mayor énfasis, o sea, así que en potenciar los aprendizajes en esos dos grados, pero especialmente en el segundo medio. Cuando hablamos aquí entonces de desafíos en términos generales, como sociedad también tenemos que asumirlos, Jorge, ¿no? No solo el sistema educativo, son los que son apoderados, los que son, no sé, adultos responsables, nosotros mismos que a veces no entendemos lo que leemos. Absolutamente, porque bueno, no me he referido también al otro elemento que también es preocupante, y es que se ha producido en este tiempo una cierta elevación de las diferencias, de las brechas de género, digámoslo así, desfavorables para las mujeres. En el sentido que las mujeres tenían una ventaja, por ejemplo, en lectura con respecto a los hombres, y esa ventaja se ha perdido, y los hombres tenían una ventaja sobre las mujeres en matemáticas, no siempre, porque habían estado equiparados en años recientes, y ahora han reaparecido las diferencias en favor de los hombres en matemáticas. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Estos son resultados que no solamente reflejan lo que está ocurriendo en el aula, también reflejan lo que pasa en la sociedad en un sentido más amplio. Y el mejor reflejo de eso, que en los resultados que se han comunicado hoy día, se ha dicho que se ha observado que asocia a los aprendizajes es el grado en el cual los estudiantes adhieren a creencias estereotipadas acerca del género, es decir, que tienden a pensar que hay habilidades distintas para hombres y mujeres, que hay ciertos trabajos que son más propios de hombres o de mujeres. Cuando esas creencias se instalan, y hay que decir, esas creencias no se instalan en la escuela típicamente, sino que provienen del medio externo, no sé, todos vienen desde el hogar, vienen desde la sociedad. Ese tipo de creencias, como estamos viendo hoy día, están asociadas a un menor aprendizaje. Entonces tenemos que preocuparnos como sociedad justamente por abordar
este tipo de cuestiones que deben apuntar a asegurar una verdadera equidad en las oportunidades de aprendizaje para niños y niñas, porque es muy complicado tratar de aprender algo si todo el mundo piensa que no me va a ir bien, que es lo que le ha pasado históricamente a las mujeres en matemáticas. Claro, cuando hay un cierto descrédito acerca de su potencialidad. Una como profecía autocumplida y sesgo y estereotipo y todo aquello. Le quería preguntar, Jorge, si eso las profecías se pueden producir después de los sesgos, de los estereotipos. Claro. Y le quería, en la misma línea, consultar esa misma mirada respecto a lo que usted decía de las brechas económicas, que también hay una disminución que tanto es, y si da como para tener algún análisis o alguna interpretación un poquito más halagüeña, ¿no? Más positiva. Bueno, para darlo, a ver, voy a decirlo en términos numéricos, pero voy a tratar, es difícil ponerle una interpretación más precisa a eso, pero digamos, cuando estos números comenzaron a observarse en el año 2002, la distancia entre el grupo socioeconómico alto y bajo en cuarto básico, en las dos pruebas de matemática y en lenguaje, era más de 100 puntos. ¿Ya? Y esa distancia, más o menos cerca de 80 puntos. Y esa distancia se ha reducido a menos de 50 puntos. Usted dice, porque es una distancia importante, porque menos de 50 puntos, aquí hay un elemento técnico, corresponde a lo que se llama una desviación estándar en los puntajes en la prueba, ¿no? Claro. Entonces, teníamos una brecha mucho más escandalosa, digámoslo así, hace 20 años atrás, de la que hoy día tenemos. Y ese es un avance. ¿Y por qué se produjo ese avance? Principalmente por una elevación de los resultados de los grupos medios y bajos en cuarto básico. El grupo alto permanece más o menos estable y los grupos medios y bajos han avanzado más y han acortado la brecha con respecto al alto. Yo la brecha que le mencioné recién con esos números es la más grande, o sea, la que tenemos entre el grupo socioeconómico alto respecto del bajo, ¿ya? Y en segundo medio también hay una disminución, pero en ese caso ocurre solo en una de las dos pruebas, ¿ya? Entonces ahí no tenemos un resultado, o sea, la disminución de brechas no es algo tan marcado, ¿no es cierto? Ni es de la misma magnitud, pero sigue siendo un acortamiento. Mira, solo para las personas que nos están escuchando, porque esto se va a ir desmenuzando durante la jornada, seguramente vamos a ir viendo más detalles y antecedentes. Me metí a la página para ver cómo que era apoderada de mi ex colegio. ¿Ya? Pero para hacer el ejercicio, pues, obvio. Por supuesto. Y me parece súper interesante los indicadores que se utilizan, porque, por ejemplo, se hace la comparativa con la vez anterior, pero se habla de autoestima académica y motivación escolar, de clima de convivencia escolar, de participación y formación ciudadana, de hábitos de vida saludable, más allá, por supuesto, de lo que son los resultados en lectura y en matemática. O sea, me parece que ahí hay una mirada que también hay que valorarla, porque efectivamente no es solo la entrega de conocimiento. Absolutamente, Sandra. Y eso es muy importante. Nosotros tuvimos por mucho tiempo solo una forma de mirar el sistema escolar, que era los resultados del CIMSE, que son pruebas que se denominan cognitivas, en matemáticas, en lenguaje y a veces en otras disciplinas. Y a partir del año 2010, con la creación de la Agencia de Calidad, se generó un nuevo concepto de calidad educativa que integra también aspectos de desarrollo social y personal, como lo que tú acabas de mencionar. Y todos ellos son ahora parte del informe que reciben las escuelas. Entonces ahora no solamente nos tenemos que ocupar de que los niños aprendan, por supuesto que hay que hacerlo, matemáticas, lenguaje y otras disciplinas, pero también que desarrollen sus habilidades, sus capacidades, que tengan una convivencia adecuada, porque eso es otro motivo de preocupación. Las escuelas donde hay más problemas de convivencia son las escuelas que tienen más bajos niveles de aprendizaje, aún controlando las diferencias socioeconómicas. Entonces tenemos que ocuparnos de esas cosas también, y ha ayudado mucho tener esta mirada más ampliada sobre lo que pasa en la educación con estos indicadores que tú mencionas. Bueno, atentos a esto, por supuesto, y siempre la educación que decimos en este programa es la base de todo. Queremos agradecer a Jorge Mansi, director de MIDEUC, por haber estado con nosotros en primera revisión de lo que son los resultados CIMSE. Gracias, Jorge. Gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Hasta luego. Los temas que importan están aquí en Ciudadano ADN, la voz de todos para todo Chile. La educación, pues. Sí, po. Ya. Colegio Municipal es 40 de 44. Estábamos hoy en la mañana aquí en la radio. Están con el conflicto de que no han iniciado sus clases. Estamos hablando de colegios municipales como uno de Santiago. Región metropolitana, exacto. Región metropolitana. 40 de 44.
harto. Como para tomar alguna medida, digo yo, ¿no? O sea, acercarse a conversar, por lo menos. Porque finalmente los que más pierden son los estudiantes. Los estudiantes, pues. Exactamente. ¿Olvidaste algo importante a propósito? Pagar un bono, por ejemplo. ¿A ti te digo? No, ya. Oye, ya. Ya.